La cromatografía es un método por el cual las sustancias se separan mediante un proceso de migración diferencial en un sistema que consta de dos fases. Una fase que fluye continuamente en una dirección dada, a esta se le llama fase móvil, y otra que permanece fija, esta es conocida como la fase estacionaria. En estos sistemas, los componentes de una mezcla pueden presentar diferentes movilidades debido a diferencias en la capacidad de adsorción, partición, solubilidad, presión de vapor, tamaño molecular o incluso la carga. Los mecanismos de separación son adsorción, disolución y partición, filtración y permeación o tamices moleculares, incluso en el intercambio iónico. La habilidad de tener una migración diferencial entre los componentes de la mezcla es el resultado de la selectividad del sistema cromatográfico. El flujo de la fase móvil no es selectivo en el sentido que no afecta el movimiento de los solutos. Cromatografía. Existen dos modelos para explicar la cromatografía. La teoría de platos, desarrollada por Martini Single en 1941, y el modelo cinético, que es el actual, desarrollado por Van Dimter en 1956. La teoría de platos da cuenta de la forma de los picos y la velocidad de movimientos, además de que no toma en cuenta el efecto de ensanchamiento de banda, mientras que el modelo cinético toma en cuenta el ensanchamiento de banda debido a los procesos de transferencia de masa. Ecuación de Van Dimter. La ecuación de Van Dimter en cromatografía relaciona la variación por unidad de longitud de una columna de separación con la velocidad de fase móvil lineal considerando las propiedades físicas, cinéticas, termodinámicas de la separación. Además, es una función hiperbólica que predice que hay una velocidad óptima a la cual habrá una variación mínima por unidad de longitud de la columna y, por lo tanto, una eficiencia máxima. Esta ecuación fue el resultado de la primera aplicación de la teoría de la velocidad al proceso de la elución de la cromatografía. La ecuación de Van Dimter relaciona la altura equivalente a una placa teórica HETPE de una columna cromatográfica con los diversos parámetros de flujo y cinéticos que causan la aplicación del pico, como vemos a continuación. HETP es una medida del poder de resolución de la columna. Va a ser igual al parámetro de difusión turbulenta relacionado a la canalización a través del embalaje no ideal, más el coeficiente de difusión de las partículas que eluyen en la dirección longitudinal, lo que resulta en la dispersión entre la velocidad lineal más la transferencia de masa del analito por la velocidad lineal. Tenemos tres aspectos a consideración para la información en nuestro cromatograma: posición del pico, ancho del pico y forma del pico. Dicho esto, dentro de nuestra posición del pico debemos considerar el tiempo de retención, que se basa en la función de K. En el ancho del pico tenemos a consideración el número de platos teóricos y este será el responsable del ensanchamiento de banda, mientras que en la forma del pico se va a relacionar a la simetría o asimetría. Dicho lo anterior, vamos a tener formas de pico relacionadas directamente al tiempo. De izquierda a derecha vamos a tener ideal, ancho, cabeceo, cóleo y doblete. En la imagen podemos contemplar tres líneas, siendo la del medio la de color rojo, una K constante, siendo esta la ideal. La de abajo tenemos que es una K que está disminuyendo. Esta nos muestra un cromatograma y un pico cóleo, mientras que la que está arriba tiene una K en aumento y esta tiene una saturación. La cromatografía líquida es una técnica de separación de mezclas de productos poco o nada volátiles. La muestra se introduce en el puerto de inyección, donde es arrastrada por una mezcla de disolventes, también llamada fase móvil, hacia una columna cromatográfica. La diferente interacción de los analitos con la fase móvil y el relleno de la columna permite la separación de los componentes de la mezcla para una posterior detección o caracterización y cuantificación utilizando diversos detectores.
La posibilidad de usar diversos procesos de interacción entre analitos y distintas columnas cromatográficas, junto con la opción de seleccionar diferentes detectores, algunos de ellos en serie, hace que sea posible la extracción de un gran volumen de información, permitiendo abordar un amplio abanico de necesidades analíticas. La aparición en los últimos años de la cromatografía líquida de ultra alta resolución ha aportado una mejor resolución cromatográfica, disminuyendo los tiempos de análisis, como se muestra en el diagrama, donde la flecha roja nos indica que se introduce la muestra pasando por una columna cromatográfica hacia un detector, posteriormente a procesos de datos, pero a su vez también introduce los disolventes a la bomba de alta presión y pasa también a la columna cromatográfica. Cromatografía de gases. La muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica. La ilusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte, a diferencia de otros tipos de cromatografía. La fase móvil no interactúa con las moléculas del analito. Su función es la de transportar el analito a través de la columna. Existen dos tipos de cromatografía de gases, que es GC, la cromatografía de gas sólido, y GCC, la cromatografía de gas líquido. GLC, siendo esta la última que se utiliza más ampliamente y que se puede llamar simplemente cromatografía de gases. GCL y GC se lleva a cabo en un cromatógrafo de gases. Este consta de diversos componentes como el gas portador, el sistema de inyección de muestra, la columna generalmente dentro de un horno y el detector. En la GCC, la fase estacionaria es sólida. La retención de los analitos en ella se produce mediante el proceso de absorción. Precisamente este proceso de absorción, que no es lineal, es el que ha provocado que este tipo de cromatografía tenga aplicación limitada, ya que la retención del analito sobre la superficie es semipermeable y se obtienen picos de elusión con colas. Su única aplicación es la separación de especies gaseosas de bajo peso molecular. La GLC se utiliza como fase estacionaria, moléculas de líquido inmovilizadas sobre la superficie de un sólido inerte. Como se muestra en la imagen, el regulador de gas se introduce al inyector y un inyector de la muestra ha de ser analizada. Después pasa por la columna cromatográfica en el horno con temperatura programada, pasando al detector y del detector al amplificador y al cronograma por último. Por último, la diferencia entre cromatografía líquida y de gases. La cromatografía líquida, su fase móvil es un líquido, mientras que la cromatografía de gas, su fase móvil es un gas. La separación de la líquida se basa en la acción recíproca del soluto con el ambiente de cromatografía, y la separación de la cromatografía de gas se basa sobre todo en los puntos de ebullición de las moléculas del soluto. Por otro lado, la cromatografía líquida puede ser realizado en una hoja o una columna, mientras que la cromatografía de gas puede ser realizado solamente con una columna. Puede ser utilizado la cromatografía líquida para separar cualquier composición soluble, como aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, antioxidantes, hidratos de carbono y polímeros naturales, mientras que la cromatografía de gases puede ser aplicado en la separación de composiciones volátiles y de mezclas gaseosas. La cromatografía líquida ha realizado generalmente en las composiciones tan sensibles. El calor de la temperatura ambiente puede ser analizado con seguridad usando la técnica, mientras que en la cromatografía de gases se ha realizado en sustancias inestables, más altas de temperaturas que se han desnaturalizado. En la cromatografía gas sólido se produce la retención de los analitos en una fase estacionaria sólida, como consecuencia de la absorción física. La cromatografía gas sólido ha tenido una aplicación limitada debido a la retención semipermanente de las moléculas activas o polares y a la obtención de picos de elusión con colas muy significativas, como consecuencia del carácter no lineal del proceso de absorción. De modo que, esta técnica no ha encontrado una gran aplicación, excepto para la separación de ciertas especies gaseosas de bajo peso molecular. La cromatografía gas sólido se basa en la absorción de sustancias gaseosas sobre superficies sólidas. Los coeficientes de distribución son generalmente mucho mayores que en el caso de la cromatografía gas líquido. En consecuencia, la cromatografía gas sólido es útil para la separación de especies que no se retienen en columnas de gas líquido.
tales como los componentes del aire, sulfuro de hidrógeno, disulfuro de carbono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y gases nobles. La cromatografía de gas líquido se lleva a cabo tanto en columnas de relleno como en columnas abiertas. En estas últimas se fija en las paredes del capilar una delgada capa del adsorbente. Estas columnas a veces se denominan columnas abiertas de pared porosa o columnas Plod. Se encuentran dos tipos de adsorbente, los tamices moleculares y los polímeros porosos. Los tamices moleculares son intercambiadores de iones de silicato de aluminio cuyo tamaño de poro depende del tipo de catión presente. Los preparados comerciales de estos materiales están disponibles en tamaños de partícula de 40 a 60 mesh y de 100 a 120 mesh. Los tamices se clasifican según el diámetro máximo de las moléculas que pueden penetrar en los poros. Los tamices moleculares comerciales se encuentran con tamaños de poro de 4 a 5 y de 10 a 13 Armstrongs. Las moléculas más pequeñas que las dimensiones anteriores penetran en el interior de las partículas donde tiene lugar la absorción. Para estas moléculas, el área de la superficie disponible es enorme cuando se compara con el área disponible para las moléculas más grandes. Por ello, los tamices moleculares se pueden utilizar para separar las moléculas pequeñas de las grandes. Polímeros porosos. Las bolitas de los polímeros porosos de tamaño uniforme se fabrican a partir de estireno polimerizado con divinilbenceno. El tamaño del poro de estas bolitas es uniforme y se controla por el grado de polimerización. Los polímeros porosos han encontrado una gran aplicación en la separación de especies polares gaseosas, tales como sulfuro de hidrógeno, oxígeno de nitrógeno, agua, dióxido de carbono, metanol y cloruro de vinilo. En el tema de cromatografía, que hemos estado viendo a lo largo de la exposición, hemos clasificado distintas cromatografías, ya que aunque se basan en el mismo fundamento de separación, estas tienen alguna diferencia entre qué clase de compuesto necesita separar. Como ejemplo, tenemos lo que es el tamizado de mezclas, que no podemos ocuparla para alguna separación de ADN, como lo que es en la electroforesis, debido a la magnitud de las sustancias. Una se ocupa comúnmente tierra, piedras, y en lo que es electroforesis comúnmente se ocupa lo que es el ADN o ARN. Las aplicaciones de cromatografía se llevan a cabo en distintas áreas, lo que es la alimentaria, salud, el área ambiental, el área de investigación, el área industrial, entre otras. Si analizamos los ejemplos, se observa que la aplicación más común es en el área de la salud. Tenemos análisis clínicos, purificación de medicinas, exámenes complejos de microbiología, determinación de purezas en sustancias y, por ejemplo, en el área ambiental tenemos la verificación de niveles de contaminación, agua, aire y suelo. También en el área de petróleos podría ser la separación de hidrocarburos. En la industria, el control de calidad de sustancias es un punto esencial, ya que mediante técnicas cromatográficas podemos determinar purezas de materias primas en productos entrantes y salientes, en la determinación de concentración o el contenido de algún principio activo. Tenemos un ejemplo en una fábrica de productos medicinales que se ocupa para la calidad de pureza, como en el alcohol etílico al 95%, glicerina, alcohol isopropílico, paracetamol, butanol, acetato de etilo y alcanfor, entre otras, en alguna fábrica de alimentos para también el control de calidad de productos terminados y materias primas, que son proteínas, sabores, sustancias de olor o aromatizantes, ya que algunos son sintéticos. También la determinación de concentración de algún producto agroquímico terminado. Aquí destacamos lo que es en el área de agropecuaria. También la determinación de contenidos de principios activos de un antitóxico en una planta de medicamentos. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos determinar con lo que es la cromatografía. También nos puede servir para controlar que algún producto terminado lleve las cantidades indicadas de solventes. Algunos ejemplos podríamos ponerlos como la producción de vinícola, que tiene infinidad de usos desde caracterización de vino hasta las concentraciones de los componentes. También lo que es en la industria petrolera como un método indispensable para el análisis de la composición de las sustancias comúnmente salientes.
Bueno, hoy en día casi no hay campo de la química, biología, medicina, entre otros campos, que no se utilice algún tipo de técnica cromatográfica. Esto ya sea una vertiente preparativa como en la analítica. Incluso lo podemos ocupar para el desarrollo de otra cromatografía. En la actualidad la cromatografía se emplea principalmente para separar compuestos incoloros, como lo habían dicho desde un principio, pero el nombre permanece para describir cualquier técnica que se basa en los mismos principios y cambia conforme a lo que se va a ocupar. La cromatografía es un proceso de separación de mezclas que están compuestas de diversas sustancias y las cuales pueden presentarse en estado gaseoso o líquido. Este proceso tiene como característica la existencia de una fase estacionaria que consta de un lecho de sólidos o líquidos inmovilizados y por la cual se eluye la fase móvil para separarla en sus componentes. Fundamento. Los componentes de la mezcla o fase móvil se mueven a través de la fase estacionaria mediante un flujo continuo de alimentación y la separación de la mezcla se efectúa a diferentes velocidades a través del lecho. Esto se debe a los distintos coeficientes de distribución, los cuales son detectados como impulsos separados por medio de un analizador a la salida del cromatógrafo, el cual nos da la concentración de cada componente presente. Existen diversos tipos de cromatografía, pero el anteriormente mencionado es el más empleado en la industria, ya que al ser más complejo puede analizar mayor cantidad de muestras como control de calidad o para separar la mezcla y obtener un producto purificado. Como cualquier proceso tiene desventajas, por ejemplo, si el volumen que se desea purificar o el número de muestras que se desea analizar es muy grande, el proceso puede ser muy tardado. Esto también depende del tipo de cromatografía que se use. De igual manera, el producto puede aumentar su precio si la cromatografía implicada es costosa. Por otro lado, tiene grandes ventajas, como que al ser un proceso muy específico de separación, tiene un alto grado de pureza el producto final, y se obtienen resultados exactos y precisos en los valores que se miden. Platos teóricos de cromatografía. Sirven para describir la eficiencia de una columna, el cual debe de tener un número grande de platos teóricos y producir picos angostos. Basado en el número de platos teóricos, la capacidad de la columna para separar los componentes entre las fases se expresa de la siguiente manera: n igual a tr sobre la desviación estándar elevado al cuadrado, donde n es el número de platos teóricos, tr es el tiempo de retención y la desviación estándar. El tiempo de retención se dice que es el tiempo que tarda la fase móvil en atravesar la columna. La desviación estándar es el ancho en la base del pico. Esta está basada en 4 desviaciones estándar de una distribución gaussiana. El número de platos teóricos también puede calcularse usando el ancho de la base del pico. Esta está denotada por la fórmula n igual a 16 por tr sobre w elevado al cuadrado, donde 16 es el número de ancho total de platos, w es el ancho del pico. De igual manera, se puede calcular el número de platos teóricos mediante el ancho del pico pero a la altura media. Esto para evitar cualquier interferencia dentro de los parámetros, donde se denota con la fórmula n igual a 5.545 por tr sobre wh al cuadrado, donde ahora wh es el ancho del pico pero a la altura media. Dado los términos anteriores, la teoría de platos se complementa con su eficiencia en relación a la longitud de la columna, donde la fórmula es h igual a L sobre n, donde la L es la longitud de la columna y n el número de platos teóricos, donde se dice que si h tiene un valor pequeño, la distancia entre los platos es menor y por lo tanto la eficiencia será mayor. La ecuación de Van Denter sirve para medir la eficiencia de la separación entre la fase móvil y la fase estacionaria de una columna, en relación de las propiedades físicas, cinéticas y termodinámicas de una separación. La ecuación está denotada como h igual a A más B sobre U más EU, donde h es una medida de poder de la resolución de la columna, A es un parámetro de difusión turbulenta, que va en relación
a la canalización a través de un embalaje no ideal expresada en metros. B es el coeficiente de difusión de las partículas del eluyente. C es la resistencia al coeficiente de transferencia de la masa del analito entre una fase móvil y la estacionaria. Y U es la velocidad lineal. Dicha ecuación de Van Deventer termina siendo resumida como la longitud de la columna dividida entre el número de platos teóricos.